Buenas noches, esta es mi presentación sobre estructura de datos. Mi nombre es Milagro Gil, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán. Y en esta presentación ofreceré una visión integral de la estructura de datos. La estructura de datos es la forma en que organizamos y almacenamos datos para que puedan ser accedidos y manipulados eficientemente. Bueno, hay que entender cómo funcionan las diferentes estructuras de datos. Es fundamental para diseñar algoritmos y aplicaciones. Cada estructura de datos tiene sus propias fortalezas y sus propias debilidades. Es importante saber cómo usar cada una de ellas. Los tipos de datos. En la estructura de datos pueden ser dos tipos, estáticas y dinámicas. ¿Qué quiero decir con esto? Estáticas son aquellas en las que se asigna una cantidad fija de memoria cuando se declara la estructura. Es decir, su tamaño en memoria no puede aumentar ni disminuir mientras que el programa se encuentre en ejecución. Las dinámicas son aquellas estructuras cuyas operaciones en memoria pueden aumentar o disminuir. Vamos por acá con tipos de datos. Bueno, en esta presentación exploraremos algunas estructuras de datos más comunes y fundamentales, como lo son el arreglo, que es una colección ordenada de elementos del mismo tipo. Las listas enlazadas, que es una estructura dinámica donde cada elemento apunta al siguiente. Las pilas y colas, que son estructuras para almacenar y procesar datos. Los árboles, que es una estructura jerárquica compuestas por nodos conectados. Y acá los grafos, que es una estructura que representa relaciones entre objetos. Exploraremos a lo largo de esta presentación cómo funcionan estas estructuras, sus principales operaciones y sus casos de usos. Acá tenemos declaración, inicialización, tamaño y acceso por cada estructura. Entonces tenemos que arrays es una colección de elementos del mismo tipo con tamaño fijo. Acá podemos ver la declaración o inicialización, que la inicializamos en 5. Podemos ver el tamaño con array.length y el acceso con int_element igual a array, y tenemos una inicialización en 0. Por acá tenemos el ArrayList, que es una lista dinámica que puede crecer o reducirse. Acá tenemos la declaración o inicialización, acá tenemos el tamaño y tenemos el acceso. Por acá tenemos el linked list, que es una lista de elementos donde cada uno tiene referencia al siguiente. Entonces acá tenemos cómo inicia, su tamaño y su acceso. Pasamos al siguiente punto, que es el significado de cada tipo de estructuras. Entonces por acá podemos decir que un arreglo es una colección de elementos del mismo tipo, almacenados en ubicación de memorias continuas. Las listas enlazadas es una serie de nodos donde cada nodo contiene un valor y una referencia al siguiente nodo. Las pilas o stack son una colección de elementos donde el último en entrar es el primero en salir. Y las colas es una colección de elementos donde el primero en entrar es el primero en salir. Pasamos a nuestro siguiente punto, que son ejemplos de estas estructuras en código en Java. Entonces por acá tenemos un ejemplo del arreglo y cómo lo implementaríamos en nuestro Java. Entonces acá tenemos la variable de tipo entero, tenemos nuestro orden y lo primero consiste o.prim. Esto es para que nos capture y nos imprime en pantalla. Por acá tenemos la pila, por acá tenemos listas enlazadas y acá tenemos una breve explicación de lo que son las colas. Pasamos a nuestro siguiente punto, que vendría siendo un ejemplo de código relacionado con estas estructuras. Entonces, en este ejemplo de código, lo que hice fue elaborar mi código en Java y por acá podemos ver que, bueno, declaramos nuestra clase. Mi clase se llama estructura de datos. Y en el array lo que hicimos fue declarar un número entero, que para esto utilizamos el int, y aquí vemos que contiene 5 elementos. Por acá abajo en el ArrayList, por acá vemos el ArrayList. En el código de frutas, el ArrayList es el que almacena la cadena de texto. Por acá lo podemos ver que utilizamos un string. Por acá en nuestro linked list, en este ejemplo, el precio, el linked list, es el que almacena los números decimales con nuestra variable double. Y por acá en stack o pilas,
en nuestro código es el que almacena nuestros caracteres, como podemos ver acá. Por acá tenemos la cola, que es el que nos almacena enteros con integer, por acá lo tenemos. Y acá tenemos el uso de estructura, o sea, el system print, que es el que nos va a capturar y nos va a almacenar toda nuestra estructura, toda nuestra información. Perdón. Entonces por acá tenemos el tema de los apuntadores. ¿Qué quiero decir con apuntadores? Los apuntadores o punteros son variables que almacenan direcciones de memorias de otras variables. Se usan en algunos lenguajes para manipular directamente la memoria y crear estructuras de datos dinámicas en Java. No se usan apuntadores explícitos por razones de seguridad y para simplificar la gestión de memoria. Java utiliza referencias que son similares a los apuntadores, pero más seguras y manejables para la máquina virtual en Java. ¿Cuáles son los programas que sí utilizan apuntadores, los lenguajes de programación? En este caso sería el C, el C++, el Rust y el Go. Cabe destacar que los lenguajes que no usan apuntadores explícitos suelen tener un recolector de basura que maneja automáticamente la memoria, lo que reduce errores comunes asociados con el uso de apuntadores como fuga de memoria o accesos inválidos. Dicho esto, pasamos a nuestra breve conclusión. Las estructuras de datos son componentes esenciales en la programación, ya que permiten organizar y manejar la información de manera eficiente. A lo largo de esta presentación hemos explorado diferentes tipos de estructuras, como array, listas, pilas y colas, y hemos visto cómo se implementan y se utilizan en Java. Cada estructura de datos tiene su propia característica y es adecuada para diferentes tipos de tareas. Los arrays son útiles para almacenar datos fijos, mientras que las listas dinámicas como ArrayList y LinkedList ofrecen mayor flexibilidad. Las pilas y colas, por otro lado, son ideales para situaciones donde el orden y el acceso de los datos es crítico. Entender cómo y cuándo usar cada una de estas estructuras de datos es clave para escribir códigos eficientes y eficaces. Al elegir la estructura de datos adecuada para cada tarea, los programadores pueden optimizar el rendimiento de sus aplicaciones, mejorar la legibilidad, el código y facilitar un mantenimiento. En resumen, el dominio de las estructuras de datos es fundamental para cualquier programador y el conocimiento de su implementación en lenguaje como Java es una habilidad valiosa para el desarrollo de software. No dicho más, esto es toda mi presentación. Espero que haya quedado clara y que haya sido nutritiva de información. Pues quedo atenta. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego.